Un cordial saludo, queridos jóvenes. Avanzamos con la unidad número 2 que se titula La segunda mitad del siglo XX, y en esta sesión número 1 vamos a estar estudiando acerca de lo que es la posguerra y también lo que es la Guerra Fría. Primero vamos a estudiar qué es la posguerra. ¿Sí? Su nombre nos da una señal, un indicio de lo que significa. Es el periodo de tiempo inmediatamente posterior a una guerra y durante el cual se sufren consecuencias. Ahí usted puede visualizar en pantalla cómo queda un lugar luego de los ataques efectuados dentro de un proceso de guerra. Obviamente tenemos consecuencias económicas, tenemos pérdidas de vidas, son muchas las consecuencias que nos deja una guerra. Ahora estudiamos qué es la Guerra Fría. Hablamos de la Guerra Fría a un suceso histórico que se da o que se inicia mediante la Unión Soviética. Aquí vemos que el 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica, igualando prácticamente a Estados Unidos como potencia nuclear. Es decir, ya Estados Unidos no era el único que había hecho el lanzamiento de una bomba atómica, sino que ahora también lo hacía la Unión Soviética. Prácticamente este suceso hace que los países avancen y se empiecen a armar de armamento, ¿sí? Luego vemos que el estallido de la guerra de Corea en el verano de 1959 amenazó por primera vez con tornar un conflicto entre este y oeste en una contienda caliente. A raíz de ello, vemos que las potencias occidentales acordaron el rearme, es decir, acuerdan que Alemania empiece a armarse. Esto sucedió en el año de 1955. Un año más tarde, entró a formar parte de este pacto de Varsovia y Alemania se había convertido en uno de los puntos neurálgicos de la Guerra Fría. Ahora, específicamente ustedes dirán, ¿pero qué es la Guerra Fría? Vemos como que se están armando, pero no hay una guerra. Y es específicamente eso lo que es la Guerra Fría. Es cuando los países se amenazaban mutuamente con atacarse, con haber ataques, pero lo único que hicieron fue eh, llenarse de armamento y estar listos para un ataque. Ahora, ¿cómo se dio? ¿Cuál fue la cronología de la posguerra? Hablamos en primer lugar que Harold Macmillan, que fue un ministro británico, exhortó, es decir, les llamó la atención, habló de manera fuerte en el año de 1957 con el lema diciéndoles, nunca les fue mejor. En ese mismo año vemos que la Unión Soviética, o conocida también como la URSS, lanzó el primer satélite al espacio. El mundo occidental quedó sorprendido con este suceso. En el año 70, la crisis del petróleo marcó el fin del crecimiento ilimitado y en Occidente aumentó el desempleo y obviamente los sistemas de seguridad social. En vísperas de la crisis económica mundial, en el bloque oriental se produjo un cambio de rumbo de fatales consecuencias. Cada vez más recursos fueron a parar a la construcción de viviendas y el consumo, porque recuerden que veníamos de este proceso de guerra y estas son las consecuencias que se viven en la posguerra. El desgaste económico, hay que reconstruir una ciudad, hay que reponerse de tantas pérdidas que han pasado. Asimismo, tenemos que el creciente sobreendeudamiento y una cada vez más arruinadas las ciudades. Esto agravaron la situación económica que en los años 80 conducirían a tener un régimen comunista que iba descendiendo. Ahora, hablemos sobre las revoluciones pacíficas del año 1989. Durante los años 70 y 80, vemos cómo comenzó abriéndose paso en los regímenes autoritarios de Portugal, España y Grecia, pero que luego pareció detenerse ante el telón de acero. Una nueva carrera armamentística y la guerra soviética de Afganistán en los años 80 provocaron el endurecimiento de las relaciones entre los bloques comunistas.
Luego sucede que en el año de 1986, aquí vemos como el secretario general del Partido Comunista de la URSS, o de la Unión Soviética, llamado Mikhail Gorbachev, trató de evitar el desmoronamiento del sistema. ¿Cómo trataba de hacerlo? Con reformas, cambiando el sistema antiguo por un nuevo sistema. Vemos que la apertura de la frontera entre Hungría y Austria en septiembre, origen de la caída del telón de acero. Y por último, la caída del muro el 9 de noviembre de 1989 se convirtió en el símbolo de las revoluciones pacíficas contra las dictaduras comunistas en Europa. Entonces, aquí podemos ver cómo fueron dándose sucesos a través de reformas efectuadas por Mikhail Gorbachev, por nuevas aperturas que se dieron en las fronteras entre Hungría y Austria, que esto provocó que haya este distanciamiento originado por el telón de acero. Allí usted puede ver en la imagen marcado con negrillas, ¿verdad? A esto le conocían como el telón de acero, una división efectuada entre naciones, pero que éstas se dieron finalización en 1989. Así también vemos cómo en el año de 1990 hay una transformación, hay una reactivación y una regeneración. Las revoluciones pacíficas que mencionamos anteriormente, que se dieron en Europa Central y Europa Oriental, allanaron el camino para superar una división europea, es decir, esto ayudó para que ya no tengamos países europeos divididos. Ya en la temprana fecha del 3 de octubre de 1990, se restableció la unidad de Alemania de común acuerdo entre sus países vecinos. Al acuerdo sobre una unión económica y monetaria le siguió en 1992 el Tratado de Maastricht. Aquí vemos cómo vamos evolucionando. No solo nos quedamos en una revolución pacífica, sino que ya vamos tratando de firmar acuerdos, de firmar tratados que lo que hagan es unir a las naciones y fomentar un crecimiento económico de manera mutua. Símbolo de la convergencia, a partir del año 2002 se introdujo el euro como moneda dentro de los 12 estados europeos. Y luego vemos cómo en los años 90 los estados postcomunistas reclamaron su rápido ingreso a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque vieron que la Unión Europea estaba creciendo, estaba obteniendo mejorías para todos los países integrantes. Entonces, lo que hacen es los estados tratar de unirse, tratar de aliarse de manera positiva. Eso es todo, jóvenes.